la fecha en la cual voy a estar el próximo mes, que se las digo una sola. 19, 20, 21, 22 y 23, curso especializado en microelectrónica en Quilmes, Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Eso es todo lo que me tiene que decir. La fecha y dónde. El ganador, gente. Que el ganador va a ser una de las 40 personas que están acá conectados. ¿Sí, gente? Bien ahí. Bienvenidos a todos. Les hago una pausa a los micros. Cualquier cosa a los micrófonos. Cualquier cosa me avisan, gente. Me escriben acá en los comentarios. Y yo al momento les respondo. Bien, gente. Esto estaba planeado por otra plataforma, pero por sortear no pudimos continuar. Así que seguramente eh, voy a buscar otro mecanismo para realizar ese sorteo, o quizás las clases sean grabadas o las clases en vivo no realice sorteo, gente. ¿Sí? Así que si alguien les pregunta, mantengan en ese dato de mi parte. Comenzamos, gente. Clase de electrónica. ¿Cuál es la cuestión acá? Conocer las arquitecturas, conocer los funcionamientos, entender cómo trabajan los circuitos, ¿sí? Y para eso hay diferentes herramientas. Una, fundamental, es la información técnica, es aquella que nos brinda el fabricante. Otra son las arquitecturas que conocemos previamente. Y otro es el estudio en base a funcionamientos. Es decir, yo en este momento les podría acompañar con la idea de que tenemos circuitos encargados del encendido, que ese encendido se gestiona en materia de corrientes, que ese encendido se gestiona en materia de diferentes fuentes de voltajes en determinados tiempos. Esa es una cuestión propia, es una cuestión de un análisis previo de muchos años enfocado en esto. Yo los quiero preparar para otra cosa. En materia de reparación de celulares, como así también en dispositivos electrónicos en general, podemos aprender en base a la experimentación, podemos aprender en base al conocimiento recibido, como así también al estudio profundo de cada uno. ¿Y a qué me refiero con esto? En todo diagrama tenemos cuestiones bien claras a familiarizarnos, cuestiones en las cuales podemos nosotros mismos, y hablo y me refiero a sin tener bases sólidas, simplemente accediendo a la información, podemos entender mucho, ¿sí? Y para eso tenemos que trabajar de forma ordenada. Una de las mejores formas de trabajar es familiarizarse con esta lectura, ¿sí? Cuestiones acá a memorizar. Exacto, Darwin, tal cual. Del 19 al 23. 19 al 23 de noviembre estamos allí. Pero recuerden que el ganador me tiene que decir eso. Bien, gente, lo que les comentaba. ¿Cómo leo la información? Esto se desarrolla de una forma práctica, de una forma clara, en la cual en las primeras páginas, me atrevería a decir en las 3 primeras páginas, tenemos todo el contenido de transmisión, recepción, de conversión, de potencia, de accesorios tales como Wi-Fi, Bluetooth, NFC, etcétera. Todo ese tipo de elementos relacionados a la transmisión y recepción, siempre, siempre se generan, se gestionan dentro de las 3 primeras páginas. En la página central, el contenido abarca todo lo relacionado al procesador. En la página siguiente, los controles de las fuentes de alimentación, en este caso los Power Managers. En las siguientes páginas, los elementos de lectura de SIM, tarjeta de memoria, interfaz, memoria. Y finaliza con las etapas de cámara y LCD, como así también con el audio, ¿sí? Esto yo siempre lo repito en todas las clases. Por ahí me pongo en el lugar de quien es la primera vez que ingresa a la lectura de un esquema. Entonces prácticamente que en todas las clases hago referencia a esa cuestión, ¿sí? Quizás la mayoría, esto ya lo saben, pero hago el detalle ahí por quienes no lo saben. Así que avanzamos acá, gente. Cuestiones a tener en cuenta. ¿Cómo entiendo el funcionamiento? Bueno, ¿cómo diagnostico un equipo? ¿Cómo empiezo el trabajo del mismo? Por un lado, todo inicia en la inspección visual, ¿sí? La inspección visual es clave. Ayuda mucho a comprender cómo es que llega el equipo, si revisó, si tuvo alguna intervención, si tuvo algún tipo de reparación. Y cuando hablo de inspección visual, hablo de enfocarse bien en cada área. Dependiendo el tipo de microscopio, dependiendo del tipo de elemento que amplifiquen la visión,
va a ser válido, ¿sí? Entonces, acá algunos detalles a tener en cuenta. Insisto, esto es para familiarizarlos. Algunos puntos nomás. Si me acerco a este conector, ¿sí? Si me acerco acá, a este circuito, solo el hecho de observarlo, ya tengo algunos datos. ¿Cuáles serían esos datos? Bueno, por un lado, tipo de conexión y grosor de sus pistas, grosor de sus circuitos. Eso me habla de una mayor capacidad de corriente en el mismo. Y esto lo vamos a ir desarrollando y al mismo tiempo entendiendo. Vamos a ponernos todos en el mismo lugar. Nadie sabe nada de esto. Nadie. Nadie sabe absolutamente nada de esto. Entonces, todo lo tenemos que tratar de entender, todo lo tenemos que tratar de comprender, ¿sí? En ese punto. Y para ver si esto es real, esto que estoy comentando acá, hacemos lo siguiente. Esto es parte de la mesa de trabajo, esto es parte de lo que tenemos en el microscopio, en nuestro espacio, ¿sí? ¿Cómo entiendo si eso es real lo que acabo de mencionar? Primera cuestión, averiguar e identificar cada parte del celular. Recién estábamos en un conector, recién estábamos en este circuito que está acá, ¿sí? Y lo que necesitamos saber ahí es a qué se dedica. Más de uno me dirá, está en el espacio de las cámaras, se dedica al contacto con las cámaras, sí, sí, tal cual. Pero a su vez es fundamental averiguar más información, ¿sí? En este caso, lo que necesitamos saber es su nombre y apellido, podríamos decir. Bueno, es un conector, su terminología es HDC 7000. Con ese dato lo buscamos en el diagrama eléctrico, de la misma forma, ¿no? HDC 7000. Le damos seguimiento ahí para que nos dé un resultado. Y acá apareció el mismo, ¿sí? Bueno, acá viene una cuestión, gente. Miren esto. Este conector que está acá es este que encontramos acá y que a su vez es el mismo que estamos observando en la mesa de trabajo, que es este que está acá, ¿sí? Es todo lo mismo. Todo exactamente lo mismo. Ahora, yo recién les tiré un dato, pero insisto, esta cuestión es que nos vamos a poner todos como que estamos entendiendo el funcionamiento, o mejor dicho, estamos investigando cómo trabaja esto. Por eso es que yo les aporté solo un tip. Hay estas pistas que tienen un mayor grosor, que tienen una mayor superficie, aparente y visible, ¿no? Miren, yo me alejo un poco para que las comparen con el resto. Me alejo un poco, pongo el zócalo ahí y observen el grosor de esta que está por acá abajo, observen el grosor de esta que están por acá, ¿sí? Algunos test points que están de este lado, algunos circuitos de conexión entre capas que aparecen por acá, ¿sí? Observen todo el panorama, gente. Porque la clave de esto es familiarizarse mucho con la inspección visual. Mucho con la inspección visual. Bien. Comenzamos por este circuito que está acá, que si yo utilizo esta plataforma y le doy clic, ahí me indica con quién trabaja ese punto de conexión, ¿sí? Pero lo que más quiero es esta cuestión, gente. Que a simple vista, habíamos observado la diferencia de grosor entre ese circuito. Bueno, ¿qué hicimos ahí? Averiguamos el nombre del conector, HDC7000, ese es su nombre, y con esa información averiguamos sus conexiones eléctricas, que son estas que están acá, ¿sí? Bien, 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 bien. Acá viene el asunto, gente. ¿Qué es lo que debemos comprender acá? Debemos entender si es real esa cuestión de que a mayor grosor del circuito corresponde una fuente de alimentación, corresponde un área de mayor funcionamiento de tensión, funcionamiento de corriente. Llamémoslo así en este momento. Bien, puntos a tener en cuenta. ¿Cómo ubico si este conector está correctamente, los estoy visualizando de forma correcta o quizás está al revés? Recuerden que en la placa puede tener una ubicación, pero en el diagrama eléctrico puede tener otra, ¿sí? Eso puede cambiar. Entonces, ¿cuál sería el punto acá a tener en cuenta? Debemos tomar referencias, ¿sí? Debemos tomar referencia de algunas cuestiones. Y para Sí, tomar mamá. referencia, hacemos lo siguiente. Miren, gente, hacemos este punto. Analicen lo que tenemos de un lado, ¿sí? Acá lo que tenemos de un lado. Si alguien tiene el micrófono abierto, gente, se lo pauso un segundo. A ver, ahí está. Cualquier cosa me escriben, gente, y yo les habilito el micrófono. O me hacen un comentario. A ver, creo que tenemos una consulta. Vamos con esto. Consulta, ¿cómo se debe medir ZD? Ya respondo eso. Ya respondo todo eso. Miren, gente. Vamos de lleno acá. ¿Qué les dije? ¿Cómo comprobamos esta fuente?
cómo comprobamos la conexión y puntualmente cuál es el valor del mismo. Noten lo siguiente, de la misma forma que ubicamos el nombre del conector, podemos ubicar el nombre del componente asociado, que sería este. ¿Y por qué sabemos que es un componente asociado? Porque ahí tenemos notablemente un circuito de conexión con el mismo, ¿sí? Entonces, lo que sigue acá es averiguar el nombre de ese condensador. Esa información la ubicamos en el layout, acá, y encontramos que el condensador tiene un número, una ubicación 7008, ¿sí? C7008. Nos venimos al diagrama eléctrico, por acá, y acá le damos justamente esa búsqueda. C7008, y acá nos da el resultado, ¿sí? C7008. Este es el condensador, ahí está. Y acá viene esta cuestión, gente, a seguir los circuitos, a seguir las áreas de trabajo. Vamos a ver cómo funciona este anotador que tengo por acá. Vamos a ver cómo funciona ahí. Bueno, si no, cualquier cosa, esto lo modificamos, gente. A ver, C7008. Tengo una conexión con ese nodo. A su vez tengo que ver con quién conecta acá y seguir el circuito para el otro lado, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer ahí para entender si esa fuente corresponde al circuito, si eso va bien del punto de vista del análisis. Miren, el condensador C7008 conecta con el pin 33, con este pin que está acá abajo, con el 33. Y a su vez, la información del mismo es que maneja, noten que le doy seguimiento, maneja una fuente de alimentación de 2.8 voltios, ¿sí? Esa que está ahí. Entonces, empecemos a armar esto. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos con una inspección visual y empezamos a entender estas cuestiones, estos patrones que se repiten en los circuitos. Algunos circuitos un poco más delgados, otros circuitos un poco de mayor grosor, en los cuales siempre interpretamos de que son fuentes de alimentación. Es decir, siempre deducimos la posibilidad de que los mismos manejen fuente. ¿Y con esto qué les quiero decir, gente? Que el hecho de familiarizarlos mañana les permite, bajo un mismo análisis, comprender de forma rápida dónde están las fuentes, dónde están las líneas de comunicación y dónde están las líneas de video, si estamos hablando de un zócalo, de un de LCD o de una cámara, ¿sí? Eso es lo que busco, gente, familiarizarlos con la inspección visual y que determinen rápido sus conexiones, ¿sí? En este caso, estamos comprobando si lo que vimos al principio coincide. Y lo vamos a hacer en profundidad. Dijimos, este circuito se conecta con ese condensador a través de este circuito y que el mismo maneja y posee una fuente de alimentación de 2.8, esta fuente que está acá. Y acá viene la cuestión, darle seguimiento a la misma. ¿De dónde proviene? Bien, si le damos seguimiento, nos encontramos con este detalle. Siempre una cuestión que les recomiendo, pongan todo en contexto, ubiquen así la totalidad del plano, visualicen todo. Y siempre otro tema, atento a los títulos, atento a algo que es fundamental, gente. Miren lo que dice acá. Circuito administrador de potencia de las cámaras. Es un PMI para las cámaras, ¿sí? Este integrado que está acá es un Power Manager, es un administrador de fuentes para las cámaras, ¿sí? Esa es su función. Entonces, la línea en la cual recién les dimos seguimiento llega justamente acá. Y acá viene la cuestión. Analizar todo. Acá se tienen que hacer la pregunta. ¿Esta línea puede estar alimentando este integrado o puede ser una salida del mismo? Bueno, esa respuesta está acá adentro. Recuerden que algo que siempre por ahí les comento en mis clases es que la información que está por fuera del integrado corresponde al fabricante del teléfono, mientras que la información que está dentro del integrado corresponde al fabricante del IC, ¿sí? Entonces, acá viene la cuestión. Acá viene el punto que tenemos que tener en cuenta. Es decir, bueno, a ver, esto es una salida, ¿sí? Este integrado se comporta como una salida o se comporta como una entrada. ¿Sí? Esa es la pregunta, eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tengo de un lado? La comunicación. ¿Qué es lo que tengo de este otro lado? El voltaje de entrada. Y de este lado, diferentes fuentes, diferentes voltajes de salida. Esa es la arquitectura. Entonces, vamos armando y vamos entendiendo esto. ¿Dónde comenzamos, gente? En un pequeño zócalo, pero lo estamos haciendo a modo estudio. Yo no los estoy preparando para que memoricen, no es una clase de líneas de video de una cámara, no. Lo que estoy haciendo, gente, es lo siguiente. Los estoy familiarizando con la investigación.
que puedan desarrollar en base al poco, mucho, mediano, lo que ustedes consideren de conocimiento, que puedan ser independientes a la hora de entender una arquitectura, ¿sí? Y comenzamos desde un conector, pero lo podríamos hacer desde cualquier parte de la placa. Estamos todos en cero, estamos todos desde una base cero absoluto. Comenzamos desde acá. Y cuando hice eso, yo les mencioné a tener en cuenta en la inspección visual el grosor de los circuitos, y de ahí fuimos desarrollando. Nos encontramos con la posibilidad de que este sea un circuito de fuente de alimentación, y ahí se generó toda la cadena de lo que estamos desarrollando. ¿Cómo llegamos acá? Averiguamos el nombre del conector, averiguamos sus componentes asociados, y esta cuestión de componentes asociados viene de la posibilidad de ver el circuito, ¿sí? De ver que acá hay una clara conexión con el condensador. Podría pasar de que esto no esté visible, que esto esté entre capas. Bueno, se utiliza otro mecanismo, pero acá ya tienen una herramienta. Una vez que hicimos eso, le dimos seguimiento y nos encontramos con una fuente de voltaje, la cual se conecta o la cual es una salida de este circuito. Yo recién les mencioné que tengan presente algunas cuestiones. De esas cuestiones son las siguientes. Cada unidad, cada integrado, cada circuito posee unas características que son primarias, que son fundamentales. Fuentes de alimentación, etapas de comunicación y salidas, ¿sí? En este caso, como sabemos que es un administrador de potencia de cámaras, va a tener diferentes salidas, todas equivalentes a la cantidad de cámaras, ¿sí? Voy de nuevo. Fuente de alimentación del circuito. Comunicación del mismo. ¿Qué es lo que es la comunicación? Por ahí le llega la información que el procesador desea enviarle, y como así también por ahí escucha la información que el integrado le envía al procesador. Este es un diálogo bidireccional, por eso me quedo con este doble sentido de flecha. ¿Sí? Me quedo con eso. Eso es la comunicación. La fuente de alimentación es unidireccional, le llega al integrado, de este lado. La comunicación es bidireccional y las salidas son equivalentes a la cantidad de cámaras. Si tenemos 4 o 5 cámaras, vamos a tener 4 o 5 salidas. Recuerden que algunas son compartidas. Ejemplo, cuando el usuario determina el uso de una cámara macro o de un tipo de cámara, de todas las alternativas que tiene hoy en día, en muchos de los casos estos integrados alimentan diferentes cámaras para lograr esa función que el cliente quiere utilizar, ¿sí? No solo es el ajuste de una cámara, sino que en muchos de los casos es la combinación de la misma. Pero para tal fin, temas a tener en cuenta, gente. Fundamental esto. Miren dónde termina la cuestión. Y hoy nos vamos a ocupar un ratito antes, gente. Hoy nos vamos a ocupar un ratito antes. 50 conectados, bien. Capaz que si llegamos a 55, 50 conectados, bien, gente. Miren acá. Cuestiones a tener en cuenta. A la hora de hacer un diagnóstico, tenemos el circuito, tenemos esto sobre la mesa. Vamos a suponer que nos toca X fallos y tenemos a la vista la placa, ¿sí? Yo le comenté que fundamental la lectura, fundamental la interpretación de estos circuitos, ¿sí? Eso es clave. Voy a borrar por acá una flechita que me quedó ahí. Ahí va, ahí la borré. Bien, ahí estamos. Entonces, nos vamos a un zócalo, ¿sí? Nos vamos a un conector. Queremos entender cómo funciona esto. Acá tengo un conector. Les comenté que la importancia del grosor, que esta información no las deben dejar pasar por alto. Para entender eso, seguimos los componentes asociados. Nos encontramos con un condensador C7008 que conecta con ese pin, que al darle seguimiento nos encontramos con que el mismo corresponde a una fuente. Se los muestro por acá, vamos rápido. Esa fuente que encontramos recién, miren, lo vamos a ubicar acá de nuevo. Vamos con el condensador para cerrar el asunto. C7008. Si nos venimos por acá, C7008, le damos seguimiento al condensador y me da este resultado. Me muestra que el mismo, tal como lo vimos en la placa, corresponde al pin 1, al pin 33. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el conector que está acá, este pin, el primero, que está acá arriba, es el pin 33, gente, ¿sí? Este que está por acá arriba. Ese es el pin 33. Eso lo debo tener en cuenta. Ese que está ahí. Y no tiene un detalle. Si lo vemos en la placa, si lo vemos en el circuito que vamos a tener en la mesa de trabajo, está justo al revés, gente. Justo al revés. Miren. Acá el pin 33 es este.
ese que le acabo de hacer contacto ahí. Ese es el pin 33. Y miren la forma que lo estaríamos viendo en la placa. Ahora, si nos vamos al layout, nos quedamos acá en el eléctrico, miren lo que ocurre. Está justo al revés, gente, ¿sí? La información de conexiones eléctricas no mantiene la ubicación de los contactos. Es decir, en la placa real tenemos esta conexión, visualizamos esto. Mientras que en las conexiones eléctricas es justo al revés, ¿sí? Este le tendría que dar un giro completo para que nos quede tal cual lo estamos viendo. Atentos a eso, gente. Quizás es un detalle muy menor, pero tal vez a algún colega le sirve. Vemos una disposición en la placa y nos encontramos con otra disposición en el esquemático eléctrico. Si está justo al revés. O sea, por ahí podríamos interpretar que el pin que estamos analizando sería el 2 o el 4, porque miren dónde está. Pero en realidad es justamente el opuesto, ¿sí? Un detalle, pero todo suma. Bien, le dimos seguimiento a la línea, nos encontramos con una fuente de alimentación, la cual nos indica una tensión de trabajo de 2.8 voltios. Esta tensión que está acá, en ese condensador, en ese pin. Si esa tensión no está presente, acá se entiende todo, gente. Mira, le damos seguimiento a esa fuente. Vamos a suponer que puede no estar. Y atentos acá, gente. Es la última parte que les pido máxima atención. Me encuentro con este circuito, el equipo enciende, pero el cliente me dice que no funciona una cámara. Entonces tengo que analizar justamente el funcionamiento de la misma. Vamos a suponer que ya probaron con otra cámara o simplemente quieren realmente comprobar las fallas, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esta cuestión. Según el esquema eléctrico, tranquilamente yo me podría ir acá, podría ahorrar un paso, decir, bueno, este zócalo HDC 7000 lo ubico y empiezo el análisis. Digo, bueno, a ver, estas fuentes que tengo que controlar son estas. Y me encuentro con que en el pin 33 debo tener una tensión de 2.8, la cual vamos a suponer que no está. Es decir, ustedes ponen el multímetro en dicho conector, lo ponen acá. Punta negra chasis, punta roja al circuito, activan la cámara y no encuentran la tensión, ¿sí? Ejemplo. O simplemente no la encuentran sin activar la cámara, cosa que a muchos colegas les pasa. Esta cuestión de, por el hecho de visualizarla acá en el diagrama eléctrico, consideran que todas estas fuentes deberían estar siempre. Y recordemos que todas estas fuentes de alimentación dependen de un tiempo, dependen de un momento. ¿Que podemos analizar el momento? Sí. ¿Que podemos estar seguros cuándo van a estar? Claro que sí. Pero en este momento quiero familiarizarlos con esto. Buscan la fuente, buscan el 2.8 voltios, ¿sí? Este que está acá. Y no está. Bien. ¿Cuál sería el paso obvio? Continuar la búsqueda en sentido contrario. Es decir, ¿dónde puede existir la pérdida del mismo? Puede ser una soldadura, puede ser una fisura entre capas, totalmente. Pueden ser un montón de cosas. Incluso puede ser de que sea normal de que nos dé esa fuente. Entonces, de forma obvia, tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. Si vamos a sospechar de este integrado, si vamos a sospechar de que el circuito tiene un daño estructural, etcétera, etcétera. Cuando le damos seguimiento, nos encontramos con un administrador de voltajes. Y acá hay algo fundamental, gente. Este administrador de voltaje requiere condiciones. La misma condición que hace rato les mencioné del sorteo. Yo tengo miedo de decir la palabra sorteo. Voy a decir que el ganador de la licencia va a tener que saber qué fechas voy a estar en Quilmes. Así que acá lo mismo, gente, hay condiciones. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para que esto funcione? Para que este circuito funcione. Las marcamos rápido para que le hagan una captura ahí y les quede el dato. ¿Cuáles son los requisitos, gente, para que esto funcione? Requisito número 1, que dicho circuito tenga una fuente de alimentación. Requisito número 2, que dicho circuito tenga comunicaciones. Requisito número 3, que tenga fuentes de entrada. Miren lo que dicen ahí. Vein, voltaje de entrada, voltaje de entrada, voltaje de entrada. ¿Sí? Esos son los requisitos. Acá abajo, si alguien me dice, y esto también. Son voltajes de referencia, son voltajes análogos, son tierras análogas que complementan el uso. ¿Sí? También es parte, pero sería materia de otra clase desarrollar esas cuestiones. ¿Sí? Pero también tenganlo en presente que nos queda
ese punto ahí. Bueno, si están estos requisitos de entrada, vamos a tener estas funciones de salida. Esto viene a ser como un elemento que procesa algo. Llamémosle una batidora. Bueno, si ponemos los ingredientes adecuados y los procesamos, vamos a generar algo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Se tienen que dar las condiciones para que esté presente la función del circuito, ¿sí? Eso es lo que se tiene que dar y eso lo tenemos que entender, gente. Entonces, vuelvo a lo mismo. Vamos desde cero. Comencemos rápido desde cero. Me encuentro con este conector, lo quiero analizar, ya sea por fallo o simplemente por estudio. Quiero comprender a qué se dedica ese circuito. Bueno, es una alimentación de ese conector y por ende de la cámara. Y esa alimentación y ese punto, ¿de quién depende? De un administrador. Siempre tenemos en electrónica alguien que entrega una determinada tensión, una determinada corriente de trabajo, ¿sí? Un administrador de voltaje. Un power manager, en este caso, aplicado a las cámaras. O sea, estaríamos llegando acá, ¿sí? Estaríamos llegando a este punto. Para deducir si esa fuente puede faltar por falla del integrado, algo rápido y obvio sería comprobar si el resto de las tensiones están, ¿sí? Y a su vez, tener en cuenta lo siguiente, gente, que acá se va a repetir el mismo factor, y con esto finalizo. Cada una de estas fuentes también va a estar en un determinado tiempo. Ahora, ¿qué es lo que no podría ocurrir? Que ninguna de las fuentes esté, ¿sí? Si ninguna de las fuentes está, podemos sospechar del IC. Pero ¿cuál sería la prueba determinante de esto? Punto 1. Estar seguros de que el mismo tiene alimentación. Estar seguros que en el condensador C7030, C7031, 7033, 7032 tiene el equivalente a BPH Power, o sea, tiene el equivalente al voltaje de batería. Ese sería el paso 1 a medir. La condición 1. Recuerden que esta fuente es la misma de la tensión principal de batería. Entonces, en este condensador, ¿cuál sería ese condensador? C7030. Lo buscamos ya. ¿Alguien me habló, gente? C7030. Le damos seguimiento. Ahí está. Miren, acá apareció el condensador. Acá, en este sector. Lo muestro en la placa rápido. Nos venimos por acá. Buscamos el condensador. Me acerco a la zona. Está por este sector. Lo buscamos rápido. Ahí está, miren. Del diodo, de un PMIC en diagonal. De un PMIC que tenemos acá en diagonal. Este condensador. Este condensador, ese, está conectado a la fuente principal del equipo y ahí lo pueden observar. Todo lo que se activa en rojo, todo es BPH Power, o sea, el voltaje principal, el voltaje inicial, el cual va a estar, ni bien alimentemos al equipo con la fuente o le coloquemos su batería, se va a generar esta tensión. Entonces, ahí, a tener en cuenta. Ese es el primer paso. Si comprobamos que el integrado tiene su fuente principal, le damos OK a eso y continuamos. ¿Cuál es el siguiente elemento? Comprobar si le llegan estas dos tensiones, ¿sí? Una de 2.0 voltios y una de 1.3 provenientes del PMIC principal. ¿Y esa dónde las comprobamos? En estos dos condensadores. C7028 y C7029. Atento a los números. C7028 y C7029, los cuales están en el mismo sector. Le damos seguimiento y ahí está. Ahí aparecen muy cerquita esas otras dos fuentes para el PMIC de las cámaras. Me acerco un poco, son estas que están acá, ¿sí? Estas dos son las otras fuentes de alimentación que requiere el PMIC para trabajar. Y último, o sea, ahí le estaríamos dando tilde verde a ese otro segundo punto. Vamos con esto. Primer punto, que tenga BPH Power, que tenga el voltaje principal del equipo. Segundo punto, que tenga estas dos fuentes. Y tercero y clave, ¿qué es lo que sabemos acá? Que estas fuentes van a estar en determinados tiempos, ¿sí? Que no sería posible que ninguna esté presente, ¿sí? Eso ya lo voy a explicar. Y que tengan un orden de trabajo, de acuerdo a la función. Recordemos que acá se determina el uso del cliente. Si el cliente utiliza una cámara macro, si el cliente utiliza una cámara tipo retrato, si utiliza una cámara con cierto zoom, o lo contrario, ¿sí? Todo eso se va a definir a través de esta fuente, ¿sí? Luego el procesador se va a comunicar con su periférico, pero este integrado va a requerir alimentar o no cada una de esas actividades. Entonces, mínimo, tenemos que encontrar fuentes acá dándole función a la cámara. Y dijimos,
para tal fin y verificar esto. Cuestión clave, comprobar las fuentes. Segunda y última cuestión, fundamental, comprobar las comunicaciones, es decir, estos circuitos que están acá. Estos circuitos son clave, gente. Este es el mensaje, el que pueda una captura ahí, urgente. Esto, gente, es el mensaje del procesador al integrado. Acá vienen las órdenes, que las órdenes son bidireccionales porque tenemos un protocolo I2 al cuadrado. Acá ocurre esto, ¿sí? Acá está el mensaje. El mensaje va a ser, necesito tal fuente a la salida, tal otra en otro momento, o la cancelación de las mismas. Acá vienen las órdenes. Entonces, acá se cierra toda la cuestión de diagnóstico nuestro. ¿Por qué? Si tenemos las fuentes comprobadas, lo que hicimos recién, la presencia de BPH Power, la presencia de estas dos fuentes reguladas, marcamos tilde, eso ya está. Nos queda verificar la comunicación entre el procesador y este integrador. ¿Cuál va a ser la comunicación ahí? ¿Cuál es el diálogo que existe entre ellos? Y yo esto lo he decodificado, gente, en innumerable cantidad de veces. Doy fe de que es así, porque me tomó el tiempo de decodificar esos protocolos de comunicación. El mensaje, las fuentes ahí, la orden va a ser, necesito en determinado momento, de acuerdo al cliente, ¿no? Recordemos que el cliente es el que tiene el teléfono y que decide si va a tomar una foto utilizando la cámara frontal, si va a utilizar una foto, va a tomar una foto utilizando dos cámaras, si le va a hacer zoom a un video, si esto va a ser panorámico, si esto va a ser retrato, etcétera, etcétera. El cliente, en base a la aplicación, en base a la función, ordena, ejecuta, y el procesador obviamente cumple mediante el mensaje. Eso es lo que debemos saber nosotros, eso es lo que debemos entender para poder diagnosticar, ¿sí? Una pequeñísima parte del celular, es cierto, apenas agarramos un zócalo, agarramos un conector, y apenas analizamos una línea, una, esa que está ahí. Y de esa línea pudimos ir de forma independiente, porque noten que yo no lo hice a modo clase, lo hice a modo de estudio, estudiemos juntos. ¿Sí? Mañana agarremos una esfera, esa esfera que está ahí abajo, de ese integrado. Y digamos, bueno, a ver, ¿a qué se dedica esta esfera? ¿Cuándo? ¿Con quién trabaja? ¿De qué forma? ¿Sí? Ese es el estudio profundo, gente. Entender la totalidad de elementos que abarcan una línea, que abarcan un área, en qué momento van a estar presentes, de quién depende. Bueno, responderse una serie de preguntas ahí para poder estar completamente seguros que el diagnóstico va a ser real y no hacer revaling por las dudas, aplicar temperatura por las dudas, eh, darle un golpe y rezar a algunos padres nuestros por las dudas. Acá la clave, gente, es realmente estar seguros, realmente entender, y bueno, un poco lo que hicimos con esa pista que está ahí. Genial, gente. Leo los comentarios. ¿Qué les pareció? Yo me quedé ya casi sin... ¿Cómo cambió la cuestión? Me desanimó un poco lo de TikTok, si les soy sincero, gente. Esta cuestión de que nos cancelaron ahí el live. Pero bueno, no importa. A aprender para la próxima. Quizás no pueda sortear más. A ver, gente, respondo consultas. Leo chat, leo chat. A ver acá. Recordar el requisito para el sorteo, exacto. 19, 20, 21, 22, 23. Después de Conan, te trae Conan Ali, exacto. Al regreso voy a estar en Quilmes. Perfecto. Siguiendo, a ver, a ver, a ver. Explica muy bien, súper entendible. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Cuando falla el enfoque, tal igual. Bueno, respondo esa pregunta ahí. Cuando falla el enfoque, son las líneas de AF. Las líneas de AF CAM, PM, son las líneas de autofoco de las cámaras. Es una línea de comunicación. Yo tengo, no sé si en Instagram, un video corto en el cual le conecte dos ondas de las líneas de comunicación a un osciloscopio y un teléfono que funcionaba perfecto, le acercaba la mano, miren lo que voy a hacer acá, acercaba la mano así, y cuando la removía, empezaron a trabajar las líneas de autofoco. O me acercaba de lejos, generaba un foco ahí, otro foco acá, iba haciendo este efecto, gente. ¿Sí? Cada vez que hacía ese efecto, lograba que la cámara trabajara justamente en esa comunicación. Si son otras líneas las que manejan el autofoco, pero el resto es lo mismo. Arriba, profe. Sí. Cuando me cierran las cámaras. Exacto, cuando las cámaras se cierran, es imposible conectarse con las cámaras, etcétera. Son cuestiones de comunicación. Edu, Socrac, te esperamos en Quilmes, ansioso. Gracias, muchas gracias. Allá vamos a ir, allá vamos a ir.
¿Qué voltaje debería inyectar cuando una línea de cámara está en corto? Ninguno, ninguno, ninguno. No hay que inyectar voltaje. Inyectar voltaje, gente, recuerden que si lo hacen, miren, respondo esa pregunta rápida. La pregunta de Nadia, gente, ahí. La pregunta de Nadia. Quiero responderla rápido porque lo escucho mucho eso, gente. Muchísimo. Miren acá la cuestión. Mi- Atentos a esto, gente. Miren, miren, miren. Ahí nadie los comentó, nos consultó. ¿Qué voltaje inyecto cuando una cámara no funciona? Vamos con esto, gente. Miren. Vuelvo acá. Vuelvo al principio, donde estábamos recién. El conector de una cámara. ¿Sí? El conector de una cámara. ¿Qué es lo que requiere este conector qué es lo que requiere la cámara, ¿no? El conector es parte, es una conexión. Pero ¿qué es lo que requiere para su funcionamiento? Lo mostramos ahí. Volvemos acá. Vuelvo acá, vamos a la información del conector. Ahí está. Lo pongo en contexto. Así. Eso es la conexión eléctrica de una pieza. ¿Sí? La pieza es esta. Esta que está acá, este elemento que está acá, gente, ¿sí? Ahí la consulta de la compañera. Tengo un equipo que no le funciona la cámara. ¿Qué voltaje inyecto? Por eso, gente, saben que, créanme que a veces es clave esto. Yo sé que si hago un vivo y me pongo a hacer un revaling, quizás tenga 150 conectados, ¿no? Porque está bueno, y de hecho, en cualquier momento lo voy a hacer. Eh, Está bueno. A veces el estudio, como por ahí están haciendo ustedes, el sacrificio de seguir esta clase y todo esto, más allá del premio, es clave, gente, porque veo quizás mucho contenido en base a cuestiones que son por ahí riesgosas. Inyecto voltaje, lo que calienta lo cambio. No enciende, revalina el CPU, la memoria, el procesador, transceiver y el código de audio. Y tal vez ande. Eso, gente, es una forma de reparar, quizás en algunos casos funciona. Yo les propongo otra, gente, que siempre analicen los funcionamientos y no necesariamente con un estudio alto en electrónica, simplemente con la lógica. Con la lógica, miren esto. Este es un conector de cámara. Si yo inyecto un voltaje, y de hecho vamos a hacerlo, vamos a suponer que entregamos ahí una tensión. ¿Cuál era la tensión que alimentaba este circuito? Ejemplo, 2,8. A ver, sí, 2,8. Tal cual. Bueno, la tensión que alimenta este circuito es de 2,8. ¿Mm? Miren lo que puede llegar a pasar acá. Pero vamos a suponer que por algo no funciona esta cámara y vamos a ver qué es lo que necesita para que funcione. Bueno, necesita todo esto que está ahí, gente. Todo esto que está ahí. Necesita líneas de datos, líneas de sensado, líneas de sincronización. De este lado, protocolos de comunicación, necesita líneas de clock, necesita un montón de circuitos que en una práctica real no sabemos en cuál de los mismos puede estar la falla. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad de que si yo inyecto 2,8 voltios? ¿Cómo sé a dónde van a terminar esos 2,8 voltios y a quién van a dañar? Y seguramente a quienes dañen, o posiblemente lo haga, no sea el causal de la falla. Porque imagínense esta situación. Si algo se afectó, si hay un integrado que recibió un daño y que estructuralmente perdió sus conexiones, ese voltaje puede tener otro recorrido. Es decir, en pocas palabras, no tenemos forma segura de saber dónde va a terminar esa tensión. Y de hecho, donde termine y donde dañe, vamos a tener temperatura. Pero ese va a ser un nuevo componente dañado. Otro más que se suma y no la búsqueda. ¿Yo qué les recomiendo, gente? Que la búsqueda de la reparación sea fundada en funcionamientos. Es decir, hoy, en esta clase con premio de licencia de Borneo, apenas analizamos una línea, gente. Apenas lo único que hicimos fue darle seguimiento a eso. Y uno dirá, poquito para una clase. Tal vez sí, créanme que me encantaría que le demos seguimiento a todas las líneas de todos los celulares. Es otro tiempo, son 4 o 5 años, gente, de capacitación. Pero al menos algo. Hoy le dimos seguimiento a una línea, pero la entendimos bien. Entendimos que esa línea corresponde a una salida de un administrador de encendido, el cual puede estar dañado, puede estar en corto, sí. Y empecemos a responder las preguntas rápido. Lo hacemos rápido. Si el integrado Power Manager de las cámaras está en corto, ¿a quién afecta? Desde ya ahí tenemos un tema. ¿Hay posibilidades que el teléfono encienda? Si el Power Manager de las cámaras está en corto, no, gente. El equipo ya de por sí no enciende. Entonces ahí quizás tengamos un dato. Este integrado no está en corto.
Si no está en corto, ¿cuáles son las posibilidades? Contrarias. Circuito abierto. ¿Sí? Esa sería la otra posibilidad. O sea que algo se haya desoldado. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Que le falte una de las fuentes secundarias. También. ¿Y cuál sería otra más? Que le falte la comunicación. ¿Sí? Ahí estoy mencionando todas las posibilidades. ¿Cuál sería otra más? Que las entregas de las fuentes de alimentaciones no lleguen a destino, placa fisurada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un porcentaje, gente, de las probabilidades que tenemos. Pero recuerden que cada uno de los circuitos se conecta con diferentes áreas y que inyectar tensión es lo más arriesgado que pueden hacer. Si hay contenido de divulgación, de capacitación en las redes sociales o nos podemos encontrar con ese tipo de contenidos que invitan a inyectar una tensión, no, no opinaría. A lo sumo, mi recomendación es entender el funcionamiento y estar seguro de lo que vamos a hacer. Un ejemplo, ¿cuándo sí se podría entregar una tensión, inyectar una tensión, como decía ahí la compañera? Miren este caso, acá. Y solo enfóquense en esto que está acá adentro, ¿sí? Enfóquense solo en el sector interno, en esto que está acá adentro. Miren acá cómo cambia la cuestión cuando sí analizamos. Voltaje de entrada, habilitación, salida. Tierra y tierra, GND. Bueno, si yo analizo este circuito y tengo el voltaje de entrada, pero me falta la habilitación, tranquilamente acá puedo inyectar 1,8 voltios, entendiendo la corriente que trabaja en este circuito, la cual puede ser 150 miliamperios a 700 miliamperios. Pero bueno, eso será materia de estudio. Pero tranquilamente puedo, en ese caso, inyectar una tensión, porque noten que acá tenemos poquitas condiciones. Si está la entrada y está la habilitación, va a estar la salida. Entonces, ¿cuál sería mi idea en este caso? Entender esto, quedarme con el multímetro a la salida de este circuito, ejemplo en esta fuente que está acá, me quedo con el multímetro ahí y al mismo tiempo inyecto en el circuito que permite 1,8 y observo la salida. Ahí sí puedo inyectar tensión, gente, pero asimismo debo conocer las capacidades en las cuales trabaja este circuito, en materia de corriente, en materia de tensión. Se los digo fácil, esa línea, si le dan seguimiento, contrario, como venimos haciendo, vamos a encontrar de cuánto es el valor que trabaja ahí, el valor que maneja ese circuito, ¿sí? Esa es una forma, gente. Ahí sí puedo inyectar voltaje. Fin de la cuestión. Vamos al sorteo. Vamos al sorteo. Comentarios, gente. A ver. A ver, a ver, a ver. Comentarios, comentarios por acá. Excelente, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. El 19 al 20, 23 en Quilmes. Saludos, Matías de la Ferrer. Un genio, profe. Muchas gracias. Gracias, Mati. Gracias, gracias a vos. Si tenés algún conocido, amigo, y me querés recomendar, te lo súper agradezco. Una vez tuve una cámara del S20 Ultra en corto, pero la cámara era la que tenía el corto. Sí, internamente hay que desarmar con muchísimo cuidado. Son componentes muy delicados, pero sí, sí son reparables. Saludos, buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Saludos, gente, saludos. Ningún sacrificio, profe. Es un aporte gratuito que ustedes para nosotros. Y sí nos gusta, mucho mejor. Gracias, gente. Gracias, Fer. Gracias a vos. Línea de comunicación, línea de sincronización, exactamente. La mejor sería la evaluación visual de las pistas, tal cual. Vamos, profe. Un lujo toda la explicación. Muchas gracias. Excelente clase, como todas las que... Gracias, Lucas. Muy amable. Muchas gracias por compartir su conocimiento. No, al contrario, gracias a ustedes por estar ahí, gente. Hoy, la verdad, cero ánimo por esto de que comenzamos genial. Porfa, 80 conectados. Todos empezaron a compartir. Llegamos a los 80 conectados. Buenísimo, vamos a sortear la licencia. Afuera el live, bloqueado por 5 o 6 días, la verdad. Bajo, pero bueno. Por suerte, gracias Fernando que me acompañó en esta posibilidad de hacerlo por Zoom. Y bueno, al menos, ¿cuántos? 50 colegas pudieron recibir la clase. Los que siguieron el enlace y todo. No a ese nivel. Muy buena la lectura de línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, ahí por el tilde. Me alegro que se entienda. Tengo unas 22 5G que me dice error de cámara, no funciona ninguna. Hicimos revaling porque no tenía los voltajes. Un detalle ahí, Fabián. Si lo haces nuevamente, levanta el IC y verifica la comunicación. ¿La clase queda grabada? Sí, queda grabada, gente.
bajo la posibilidad del tiempo y las posibilidades de Fernando. Fernando es que me brindó soporte para no se imaginan la cantidad de mensajes que fue por TikTok o por WhatsApp. Hay mucha gente que tiene mi número. Cuando se pausó la transmisión, fue una cantidad de mensajes enormes que me decían, profe, se cayó el Zoom. Así que se cayó el vivo, perdón. Así que mucha gente me escribió y me preguntaba esto. Si queda grabada, gente, esta clase va a ser gracias a Fer, el cual desde ya lo hace de pura voluntad, no tiene para nada compromiso, pero si queda grabada va a ser gracias a él. Solo eso, gente. ¿Sí? No me quiero comprometer en algo, pero atentos que siempre todos los lunes estamos brindando información. Eso, pero sigue lo mismo. ¿Alguna recomendación? Sí, Fabián, que verifiques la comunicación en el IC. Levanta el IC de las cámaras, andate a las esferas de comunicación y medí la presencia de la comunicación. Comunicaciones de AF y comunicación de I2 al cuadrado. Seguro se habilita el 1. O sí, sí, Eli, tal cual. Pero eh, ¿cómo hago? O sea, la idea era sortear, o sea, o cambio las palabras, o no sé, o doy clase directamente y no hablo acerca de sorteos en TikTok. Véndemela. Ok, profe, gracias. Sí, profe, queda grabado. Gracias, Fer. Muchas gracias. Profe, ¿dónde puedo ver? Porque no pude entrar. Ahí Fernando va a estar compartiendo. ¿Sí? Fernando Moir tiene una página, gente, él es un proveedor muy grande de diferentes licencias, así que seguramente les va a dar algún enlace a su página para que la visiten, la conozcan y de paso tengan acceso a esta página. Gracias, muy bueno, profe. Gracias, Lore. Muchas gracias. Cambiar la palabra sorteo por regalo. Exacto, exactamente. Un genio, Fer. Sí, tal cual, tal cual. Genial, gente. Gracias a todos. Vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. Muchas gracias, profe. No, no. Gracias a ustedes, gente. Vamos con el sorteo. A ver, uno de los 50 conectados se lleva la licencia. Recuerden una cuestión, gente. Bueno, ahora los que son poquitos en el chat va a ser más ordenado. Vez pasada me ocurrió que todos escribían números y el algoritmo a veces no siempre los refleja, lo debe tomar como un spam o algo así. Y había gente que posiblemente mencionó el número del sorteo, no lo vi y bueno, y después me comentaba. Ahora, para evitar eso, yo voy a ir leyendo los números, ¿sí? El, quien le acierta el número, le hago captura, gente, ¿saben? Y yo lo voy a leer. Si yo no lo leo, es porque no lo vi, pero imagino que en el chat de Zoom es diferente a lo que fue el chat de TikTok, ¿sí? Que ese fue, la verdad, una locura de mensajes. Muchos no los podía ver o quizás no me aparecían, ¿sí? Sí, Fer, totalmente. Vos participas sí o sí. Todos participan. Gracias por el aporte también a Fer. Sí, la verdad, la verdad. Bien, gente. Vamos con Marcelo. ¿Cuándo la próxima clase? La idea es todos los lunes, pero insisto, ahí tengo que ver por cuánto tiempo me penalizó TikTok y cómo vuelvo, porque si, no, si me arriesgo a otra vez que hagan eso, si ahora fueron 5 días, quizás la próxima sean un mes. Hace rato nos comentaban eso por no nombrar alcohol isopropílico. Entonces, no sé, quizás grabe clases. O si hago vivos, van a ser sin sorteo, sin nada, así en modo mimo. Así que, bien, gente, vamos ahí, vamos con el sorteo. Desde el evento que estuviste en Casas Nova, miro todo tu video. Muchas gracias, Aret. Muchas gracias. Clase por Zoom. Sí, la verdad que tendríamos que hacer así. Clase por Zoom y listo. Yo me comprometo a investigar. Vámonos, José. Capaz fue que dije, no dije alcohol, pero sí dije muchas veces sorteo, 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 sorteo. Debe ser eso, gente. Así que ojalá me dejen continuar. Hablando del sorteo, vamos con el sorteo. Recuerden, el ganador le voy a preguntar en qué fecha y en qué ciudad voy a estar el próximo mes. ¿Sí? Eso. Si me dice la fecha correcta y en qué ciudad voy a estar, se lleva la licencia. Acá de este lado ya está anotado el número, ¿sí? Acá dejo la lapicera. Esta lapicera la pongo por acá. Ahí la solté, ¿sí? Acá solamente queda el anotador y no toco más nada, ¿sí? Ya está el número, gente. Así que vamos a empezar. Números del 1 al 100 y yo los leo, ¿sí? Si ustedes ven que no los leo, es porque no los visualicé. 24 no, 25, 67, 23, 22, 85, 70. Vayan tranqui, gente, vayan tranqui, pues ya no se me va a pasar, ¿sí? Vayan tranqui, vayan tranqui. Dense un tiempo, porque ya no se me va a pasar. Voy de nuevo, 38, 60, 28, 52, 35. Vayan tranqui, gente, porque si se me pasa y no los leo,
48, 99, 76, 47, 15, 20, 85, 95, 52. Más tranqui, gente, hagan pausa, hagan pausa. 19, 10, 46, 68, 89. Gente, no me van a dar tiempo a ver quién. Vamos tranqui, vamos tranqui. 99 ya lo dijeron, 22, 23, 54, 1, 7, 19, 100. Todo eso no. 23, 66. Lo que no leo, gente, porque no me dan tiempo. 35, 91, 10, 55, 22, 88, 84, 66. Miren, gente, pausa, pausa, pausa. Pausen un toque, gente, pausen un toque. Pausen un toque todos. ¿Qué pasa cuando van tan rápido? Posiblemente se va a pasar el número, no lo voy a leer, y después, más adelante, sí lo voy a leer, y el que lo escribió me va a decir, profe, yo lo dije antes. El tema es que si yo no lo veo, no tengo cómo darme cuenta. Y tal vez sí lo dijo antes, pero si yo no lo veo, gente, imagínense, traten de darse un tiempito ahí. Traten de que una vez que yo leí un número, a continuación digan el otro, ¿sí? Porque si van tan rápido, gente, se va a pasar el número. Y si se pasa y alguien le acertó, ni siquiera pude ver quién. Yo, imagínense que tengo que ver el número y quién escribe. ¿Sí? Ahora no estoy mirando ninguno. Yo tengo que mirar el número y si es Juan, Pedro, Pablo. Recién solo alcanzaba a ver el número, no alcanzo a ver quién. Entonces, un poquito más tranqui, lo mismo alguien se lo va a ganar, así que vamos tranqui, gente, vamos de vuelta. Leo acá, 43, 50, 25, 33, 87, 62, van de vuelta a 1000. El 10 de Messi, 30, 90, 53. 33. Los que no leo es porque no llego, gente, no llego a leerlo. Por ahí si alguien le acierta, discúlpeme, pero no puedo ver quién. 11, sí. No, 100, no, del 0 al 100. 28, 72, 14, 33, 54. No, van peor que la Fórmula 1. 12, 79, 66, 19, 64, 21, 21, 5, 55, 11. Eso, gente, hagan pausa. Hagan pausa. 80, 17, 22, 6, 14, 17, 80, 7, 31, 33, 40. Está difícil. Pero vayan tranqui, gente, vayan tranqui. Alguien se la va a ganar tranqui. 90. Hay algunos que no hago tiempo de leerlos. 33, 37, 19, 20, 0, 3. No, hay algunos que pasan tan rápido, gente, que no los leo. Y si no los leo, no están participando. 16, 41, 44, 42, 98, 99, 38, 68. Oh, 45, 41. No, gente, hay algunos que no tengo chance de leerlo. Empiezo de donde van tranqui, ¿sí? Si lo dicen, no tengo chance de verlo, gente. 66, 57, 95, 29, 50, 68, 88, 75. Menos mal que esto no fue por TikTok, si no hubiera sido peor. 64, 80, 28. No, hay alguna gente que no tengo chance de ver. 97, 86, gente. ¿Quién dijo 86? 86. El que dijo 86 le acertó. 86, acá está Lorena. Lorena, la primera que dijo 86. Ahí está. De casualidad lo pude ver. Le vamos a sacar una foto. Lorena con el 86 acaba de ganar la licencia Borneo. Ahí está. Lorena con el 86. Menos mal, gente, porque esto era una locura. Menos mal, menos mal. A ver, a ver, a ver. Bueno, exacto, Lorena, menos mal. Tal cual. Entrega. Perfecto, perfecto. Ahí está, gente, de 10. No, en un momento no hay forma. Creo que vamos a cambiar la metodología de sorteo porque se pasaban números. No sabe la fecha. Ah, cierto, cierto. Lorena, escribe en el chat. Fecha que voy a estar el mes que viene y dónde. A ver, Lore, en el chat acá. Vamos, Lore. Escribe Lore, ¿qué fechas voy a estar y dónde el próximo mes? Solo Lore. 19 al 24 de noviembre en Quilmes. Perfecto. Bien, Lore. De lujo. Genial. Ganadora del premio. Ahora me escribís por privado, Lore, y te paso la licencia de Borneo. Si tenías Borneo, la licencia la podés activar cuando vos desees. Si no tenías, ya mismo anda descargándote el software que te ganaste una licencia de Borneo, Chembati. ¿Sí? Genial, gente. De lujo.
No tenías, perfecto, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Exacto, del 19 al 23. Y Lore dijo del 19 al 24, sí, me di cuenta, pero bueno, esas fueron. Perdió, no, ahora se arma. No, se le ganó, le acertó el número, sí, es cierto, Lore, del 19. Corrijo una cuestión, hay algunas publicaciones, y ahí está el organizador de testigo, que los flyers salieron del 19 al 24. Así que hay publicaciones que salieron error. Pero en realidad el curso es del 19 al 23. Merecido igual. Que la suerte de nuevo. No, otra más, ¿no? La próxima clase, la próxima clase. Sorteo de vuelta. Ya había un 86, pero no lo vi, gente. Después chequeamos. Yo eso les dije, pero no hay forma. No, creo que no. A la velocidad que iba leyendo, encontré justo y volví rápido los comentarios para atrás. Pero no se imaginan lo que es estar de este lado, gente, cómo pasan ahí los números y alcanzaba a ver el nombre, pero no alcanzaba a ver el número, ¿sí? Felicitaciones a Lorena, gente. Felicitaciones a Lorena. Muchas gracias a todos los conectados. Estén atentos para la próxima, ¿sí? Así que nos vemos seguramente el próximo lunes. Todo depende acá de la cuestión acerca de la plataforma TikTok. La idea es hacerlo por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Excelente, muy buena clase. Gracias por compartir el conocimiento. Felicitaciones. Gracias a todos, gente. Muchas gracias a todos. Estén atentos ahí a Fer, que él va a pasar la clase. Les va a dar seguramente alguna cuestión ahí para aprovechar la difusión, ¿sí? Con algún flyer, con algo. Él la verdad que hace un trabajo excelente y nada mejor, miren la hora que se quedó para asistirnos en esta clase por Zoom, ¿sí? A mis alumnos de los jueves, seguramente hay algunos conectados acá, el jueves segunda clase del curso de 3 meses, el jueves pasado comenzamos. Si alguien sabe y a algún colega le interesa, todos los jueves dicto por Zoom un curso de 3 meses, así que nada, gente. El que me quiera recomendar, lo dicto durante 3 meses. Este jueves es la segunda clase. Gracias a todos, gente. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Lore. Hablamos por privado. Cualquier cosa, todos tienen mi WhatsApp, pero si no, por redes sociales ahí está. Me escribís y te paso la licencia. Gracias, José. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a todos, gente. Estamos en contacto. Nos vemos el jueves en la clase exactamente. Clases de las 3 meses. Nos vemos ahí, gente. Se aprende mucho, la verdad. Bueno, muchas gracias. Hasta el jueves, gente. 100% recomendado. Muchas gracias, gente. Saludos, muchas gracias. Mejor explicado, excelente, profe. Se aprende mucho más de la clase. Muchas gracias, Darwin. Gracias por estar siempre presente ahí. Joaquín, también, igual. Abrazo a todos, gente. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Estamos en contacto, gente. ¿Sí? Saludos a todos. Saludos, gente. Saludos, saludos, saludos. Ahí dejo de compartir pantalla. Ahí está. Perfecto. ¿Por dónde lo vemos, Fer? Ya va a pasar, Fer. Ahí va a pasar la data. Ya me voy a retomar y me voy a anotar en otro curso. Llegué muy tarde, bastante. Nos vemos, gente. Muchas gracias, Joaquín. Igual, descanso para todos. Excelente clase, Edu. Gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Saludos, Fabián. Gracias a todos. Estamos en Profe, contacto, gente. Perchu, desactiva grabación. perfecto. Vos estás Eh, grabando ahí. acá. Bien.